Hola queridos suscriptores, estamos en el canal Statistical Programming. Hoy vamos a ver un poco sobre el análisis de componentes principales en el lenguaje de programación R. Bueno, definamos qué son los componentes principales. Los componentes principales son un conjunto de variables que representan a una matriz de datos, ¿sí? A un conjunto de datos. El objetivo de los componentes principales es de una manera representar P variables con un número de variables menores, ¿sí? Donde si tenemos X es una matriz de datos que tiene P observaciones, podemos representar estas mismas X con una matriz Y con P observaciones también. Recordemos que la matriz Y de las componentes principales es una combinación lineal de la matriz X de los datos originales, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculamos estas componentes principales? ¿Sí? Si tenemos una matriz S que se denomina la matriz de varianzas y covarianza, ¿sí? Que tiene rango P y es semidefinida positiva, ¿sí? Más adelante explicaré qué es esta cuestión de semidefinida positiva, ¿sí? Entonces podemos calcular los autovalores y autovectores asociados a esta matriz S. Bueno, aprendamos con un ejemplo esta cuestión de los componentes principales, ¿sí? Voy a utilizar la matriz de datos iris, ¿sí? Pero voy a utilizar solo la población que sea virgínica. ¿Por qué? Solo utilizo esta población por el hecho de que como bien son diferentes tipos de especies, puede variar los resultados. Entonces por esta cuestión yo cogí solo este tipo de especies virgínicas, ¿sí? Hice un subset, o sea, saqué de los datos iris, saqué solo las que sean de tipo virgínico, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver los datos, ¿sí? ¿Qué estamos analizando? ¿Cuáles son las variables? ¿Sí? El largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo, ¿sí? Esas son los conjuntos de variables. Bueno, como dijimos como mencionamos anteriormente, hay que calcular una matriz S, que esa es una matriz de varianza y covarianza. La matriz S se calcula a partir de la función var en R de los datos, ¿sí? Y podemos ver que esta es la matriz S, ¿sí? ¿Cómo está compuesta la matriz S? En su diagonal principal, o sea, en los valores los valores intermedios tienen las varianzas de las variables, ¿sí? Entonces yo digo, la variable del largo del sépalo tiene 0.40 la varianza, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero ¿qué hay en los extremos? Hay las covarianzas entre variables. Por ejemplo, yo tengo aquí el ancho del sépalo y el largo del sépalo tienen una covarianza de 0.09, casi no están muy relacionados linealmente, ¿sí? Bueno, esta es la matriz S. ¿Qué teníamos que hacer con esta matriz S? Realizar una descomposición espectral o calcular los autovalores y autovectores, ¿sí? Entonces hay una función que se llama int de la matriz S y me calcula y me retorna una lista donde me trae los autovalores y los autovectores y los autovectores asociados a estos autovalores, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio de hacer esta descomposición o calcular los autovalores? Es que estos valores acumulan los primeros autovalores acumulan la mayor variabilidad de esta matriz, ¿sí? Ya voy a explicar más adelante para qué nos servirá esto. Bueno, interpretemos estos cálculos. Primero, hay que darnos cuenta que cuando yo hago los autovalores de esta matriz S, o sea, la matriz de varianza y covarianza, lo que hago es descomponer la variabilidad de esto, ¿sí? El primer autovalor da la variabilidad que da el primer componente principal y el segundo autovalor da la variabilidad que da el segundo componente principal, ¿sí? Así sucesivamente. Entonces yo tengo con estos autovalores en total 4 componentes principales, ¿sí? Pues de 4 variables. Pero voy a elegir, el objetivo de las componentes principales es reducir la dimensionalidad. Entonces yo tendré que elegir un número de componentes que explique la mayor variabilidad, ¿sí? Bueno, aquí interpretamos los datos, el porcentaje de la variabilidad explicada, ¿sí? Yo cojo solo los autovalores de esta lista que retornó y lo que hago es mostrar en un porcentaje, ¿sí? Entonces, vemos un gráfico, ¿sí? Que el primer autovalor como un 70 y más de variabilidad explicada, ¿sí? Bueno, veamos numéricamente esto, ¿sí?
El primer autovalor tiene el 78% de la variabilidad explicada, el segundo autovalor el 11% de la variabilidad explicada, el tercer autovalor el 5%, 5.8% y el cuarto autovalor 3.8%. Bueno, yo tengo que elegir. Yo voy a elegir las dos primeras componentes principales. Esto quiere decir que explican el 90% de la variabilidad total, ¿sí? Es una pérdida de variabilidad razonable para reducir la dimensionalidad y poder interpretar los valores en un plano de dos dimensiones. Yo también podría elegir los tres primeros autovalores, ¿sí? Que me salía el 95% de la variabilidad, pero un criterio razonable es elegir el 70%, que el número de autovalores que expliquen un 70, 80 es suficiente, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculamos estos componentes principales? Recordamos que son observaciones. Entonces, las mismas observaciones originales no son las mismas que tienen los componentes, tienen un cambio. Entonces, ¿cómo se calculan estos nuevos valores con esta reducción de variabilidad? ¿Sí? Yo utilizo los autovectores, ¿sí? Recojo los autovectores y sencillamente los autovalores son una multiplicación matricial entre los autovectores por los datos originales, ¿sí? Bueno, y aquí están los valores de los componentes 9.41, 8.28, ¿sí? Estos son los valores de los componentes principales, del primer componente y el segundo componente. ¿Por qué los dos? Porque yo elegí el 90% de la variabilidad, o sea, los dos primeros componentes, ¿sí? Estos son los componentes principales. Bueno, una vez que tengo los componentes, ¿cómo interpretarlos? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Para qué me ayudan? Bueno, vamos a interpretar el primer componente. ¿Cómo se interpreta este primer componente? Viendo la correlación que existe entre esta variable del primer componente y todas las variables originales, ¿sí? Entonces yo realicé un nuevo data frame donde me adjunte los datos y creo una nueva variable del componente y luego hago la matriz de correlaciones. Así como hago la matriz de varianza y covarianza, también puedo realizar la matriz de correlaciones. Y bueno, esta columna me interesa, la última de C1. Me doy cuenta que la componente tiene una alta correlación con el largo del sépalo y tiene también una alta correlación con el largo del pétalo, ¿sí? Y también se podría considerar una alta correlación con el ancho del sépalo, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpretamos? Entonces yo digo, esta componente describe estas tres variables por su alta correlación, que es el largo del sépalo, el ancho del sépalo y el largo del pétalo, ¿sí? Esta componente describe. Entonces, cojo los individuos de mis componentes, ¿sí? Y los ordeno, ¿sí? Es una manera de interpretar para ver cuáles son los individuos que tienen tiene más largo el sépalo, más ancho el sépalo y más largo el pétalo. Bueno, yo veo, ordenando esto, yo observo que el individuo 7 tiene más largo el sépalo, más ancho el sépalo y más largo el pétalo, ¿sí? El individuo 7, el 22 y el 14. Así, de esta manera yo también podría ver los últimos y podría ver quiénes tienen menor cantidad de esto. Bueno, esta primera componente, ¿cómo se denomina? Componente de forma, porque esta componente es la que mayor variabilidad absorbe de todas las variables, por el hecho de que hicimos la descomposición espectral o calculamos los autovalores. Entonces la primera componente se llama de forma porque es la que más absorbe variabilidad. Bueno, esta es la manera de interpretar la primera componente, ¿sí? Viendo cuánta variabilidad existe con las variables. Bueno, la segunda componente de la misma manera. Hago un data frame que me describa la correlación que existe entre la segunda componente y todas las variables. Y observamos que tiene una alta correlación con el ancho también. Y también tiene una alta correlación con el ancho del pétalo, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpretamos esta componente? Yo como describo los anchos del sépalo y del pétalo, ¿sí? Esta componente describe y las ordeno, ¿sí? Digo que el individuo 20, 35 y 9 tienen mayor ancho del pétalo y ancho del sépalo, ¿sí? Y así sucesivamente con los últimos. De esta manera yo también podría observar el individuo 10, 49 y 35 tienen bajo el pétalo y el sépalo, ¿sí? Esa es una manera de ver la segunda componente. También es conocida esta componente como la componente de forma, ¿sí? Ya que es la segunda componente que absorbe mayor variabilidad. Entonces esta define cómo se muestran las componentes, ¿sí? Bueno, ¿qué posibles problemas pueden haber en estas componentes? Los supuestos que se tienen que aplicar. Una de las cuestiones más importantes es cuando yo haga las componentes tienen que estar incorreladas.
¿sí? Podemos ver, si yo saco la correlación de las componentes, que sí, definitivamente, sí están incorreladas, tienen una correlación muy baja, esto es aproximadamente 0, ¿sí? Esto es uno de los supuestos. Y otro problema que también podríamos tener, las variabilidades diferentes, ¿sí? Hay que ver que las varianzas no sean muy diferentes entre las componentes. Un mecanismo para resolver este problema es realizar una estandarización univariante. ¿Qué quiere decir que sea una estandarización univariante? Que yo tengo que a mis datos los transformo de una manera que cuando yo calcule las medias de cada una de estas variables tengan media 0 y tengan una matriz de varianzas y covarianzas. Tienen una matriz de varianzas y covarianzas igual a la matriz de correlación. Esta matriz de aquí, que es la matriz de varianzas y covarianzas de mi nueva transformación, ¿sí? Es una matriz, es igual a la matriz de correlaciones de la matriz original, de la matriz de datos, ¿sí? ¿Cómo realizo esto? Bueno, quiero hacer esta matriz descentrada, o sea, la matriz original menos la matriz, o sea, menos el vector de medias, ¿sí? Aplico a los datos por medio de ¿qué? La observación menos la media, ¿sí? Así sencillo. Y aquí saco la matriz de descentrada, ¿sí? Y la matriz de desviaciones, que es la matriz D. Bueno, entonces calculo las desviaciones de estas matrices, ¿sí? Hago una diagonal con esta matriz de desviaciones, y que esta es una matriz diagonal, claro, una matriz diagonal que quiere decir que solo tiene en su diagonal observaciones y en los extremos solo tiene 0. Y hago la multiplicación matricial y encuentro esta matriz. Esta matriz es igual a la matriz de correlaciones, de hecho eso verifico. Varianza de MA, que es la matriz transformada, es igual a la matriz de correlaciones de la matriz original, ¿sí? Esto es una manera de trabajar. También directamente podríamos trabajar con la matriz de correlaciones y explicarían mejor las componentes. En este caso podemos ver que las dos componentes tienen menor variabilidad. ¿Qué pasa? Disminuyó la variabilidad, pero es más precisa la interpretación, ¿sí? Aquí podemos ver que la primera componente tiene una alta correlación con el largo y con el largo y con el ancho, con el largo y con el largo del pétalo, ¿sí? Y también tiene, y la segunda componente tiene una correlación con el ancho del sépalo y el ancho del pétalo, ¿sí? Es una manera de poder visualizar esta forma de las componentes principales por medio de la matriz de correlación. Es más preciso trabajar con la matriz de correlación, ya que no influye la variabilidad, ¿sí? Bueno, ¿cómo usar un paquete en R? ¿Sí? No estar haciendo todo este lío de la composición espectral y calcular autovalores y autovectores. Una manera de realizarlo es utilizar una función que ya viene por defecto en R, DevTools, ¿sí? ¿Cuál es la función que calcula las componentes principales? PRCOM, ¿sí? PRCOM pasa la matriz de datos, se escala, falso. ¿Qué quiero decir escala? Que me escale a los valores iguales. Cuando yo pongo falso, quiero decir trabaje con la matriz de varianzas y covarianzas. Si yo pongo verdadero, trabaje con la matriz de correlaciones. Sí, en este caso yo voy a trabajar con la matriz de varianzas y covarianzas. Center. Si yo pongo falso, ¿qué quiero decir? Que no utilice un centrado, ¿sí? O sea, no utilice una estandarización. Cuando yo pongo verdadero, se estandariza automáticamente, ¿sí? Esto es una cuestión de la escala, tools. Sí, aquí podemos ver las componentes principales que ya se calculan. El objeto, puedo traer atributos, como en este caso las componentes. Si quiero las componentes rotadas, es una cuestión que más adelante explicaré. También es mucho más precisión. Una manera de representar esto es poner las componentes en un plano de 2 dimensiones, ¿sí? Y1 guardo la primera componente y Y2 guardo la segunda componente y imprimo, ¿sí? Las componentes principales es la primera visualización que tenemos para el análisis de clúster. ¿Por qué? Porque disminuimos la dimensionalidad, ¿sí? Entonces yo puedo aquí ver formaciones de clúster. Por ejemplo, aquí podría haber un clúster, acá podría haber otro. Este de aquí podría ser un indicio de un dato atípico. Entonces, las componentes principales es la primera intuición sobre el análisis clúster, ¿sí? Si yo quisiera ver otra forma, por ejemplo, aquí tenemos las mismas componentes principales, pero ya con etiquetas. Se le podría dar a las etiquetas. Este PCA es una función que viene
el paquete Factor Miner, ¿sí? Es para hacer minería de datos, ¿sí? Y otra manera de ver es el gráfico Bitplot, ¿sí? Que es una manera de ver de manera vectorial cómo se comportan las variables, ¿sí? Aquí podemos ver las dos variables, el largo del pétalo y el largo del sépalo, ¿sí? Podemos ver que tienen una alta correlación, ¿sí? Una alta correlación. Entonces estos individuos que estén por aquí tienen alto el pétalo y alto el sépalo, como vimos en el análisis anterior de las componentes. Podríamos ver que se veía eso, que tenían una alta correlación. Y los individuos que tienen ancho el pétalo y ancho el sépalo también tienen una alta correlación, y estos individuos se describen por estas componentes, ¿sí? Esta es una manera de ver las componentes. Existen otros criterios, pruebas de hipótesis, gráficos que nos permiten ver el número de componentes que necesitamos. También podemos hacer una transformación multivariante para poder analizar con más precisión en caso de que tengamos diferentes escalas, ¿sí? El gráfico de codo, entre otras cuestiones que podemos analizar en estas componentes principales. Esta es una pequeña introducción a las componentes principales. Más adelante haré una segunda parte donde muestres todos estos posibles análisis que se pueden hacer con las componentes principales, la rotación de las componentes, el cambio de escalas, el gráfico de Bitplot y la prueba de hipótesis para elegir el número de componentes. Bueno, queridos suscriptores, esta es la introducción a componentes principales y cómo más o menos es la estructura y los paquetes que se usan, bien básicos en R. Sí, existen muchos más paquetes, también se puede hacer en R Commander y todo. Sí, si tienen alguna pregunta, queridos suscriptores, me pueden poner en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.